Voy Ah, a, voy a empiezas tú, vale, nos presentas. Yo presentaros entraba ya por si al alguien que toro, se nos ¿vale? escapa. Sí, bueno, Perdón. buenos días a todos. Vamos a celebrar pues otro seminario del proyecto Retinader, que bueno, estamos en familia, ¿no? Que estudia los retos de la inteligencia artificial en el Estado Social y Democrático de Derecho. Y en este seminario vamos a hablar de nuevo sobre el sistema Bosco. Hace justo un año, porque Tim se acuerda de todo, el 25 de junio ya hicimos otro seminario sobre esto el año pasado, ¿no? Pero como el caso del sistema Bosco pues, ha tenido una trayectoria en los tribunales y en la agencia pues, ulterior, creímos que era interesante pues, analizar qué había pasado con él un año después. Y nos acompaña, que bueno, ya nos conocemos todos, ¿no? Jesús Tahiri y David San Martín. Jesús es profesor en formación, en doctorando en la Universidad de Zaragoza, en Derecho Administrativo, y David San Martín es profesor contratado interino en la Universidad de La Rioja. Entonces, si os parece bien, podéis hacer cada uno de vosotros vuestras respectivas presentaciones y luego dejamos un tiempo de intervenciones y coloquio en el que podamos intervenir todos. ¿Vale? Entonces, nada, pues no te robo más tiempo, Jesús. Adelante cuando quieras. Gracias. Pues muy buenas tardes, muy buenos días a todos, mejor dicho, estoy aquí un poco oído. En primer lugar, pues nada, agradeceros la invitación tanto al profesor Pérez Molinera como a la profesora García Majado. Sabéis que para mí pues siempre es un placer poder compartir reflexiones sobre los desafíos que plantean las tecnologías en nuestro Estado social y democrático de derecho. Dicho esto, entro ya en materia. Mi ponencia se va a estructurar en tres partes. En la primera abordaré con carácter introductorio las diferencias entre el proceso contencioso administrativo que se encuentra ahora mismo pendiente de resolución del Tribunal Supremo y el procedimiento sancionador resuelto recientemente por la Agencia Española de Protección de Datos. Creo que esto puede ser útil porque el programa Bosco pues, plantea problemas jurídicos de diversa naturaleza que considero que conviene aclarar con carácter preliminar. Posteriormente, en segundo lugar, compartiré algunas reflexiones acerca de la naturaleza jurídica de los resultados generados por la aplicación informática Bosco. Y en este sentido, pues podemos plantearnos, ¿son actos de comprobación sin efectos jurídicos o auténticas decisiones? Para ello va a ser importante tener en cuenta no solo la jurisprudencia europea, en particular el caso SUFA, el asunto SUFA, sino también principios basilares del derecho administrativo. Finalmente, cerraré la ponencia con algunas propuestas, algunas reflexiones desde la perspectiva del derecho administrativo que creo que deberían tenerse en cuenta de cara a implementar sistemas automatizados como el programa informático Bosco. Entrando ya a la primera parte, conviene tener claro que lo que ahora mismo se dirime en la jurisdicción contencioso administrativa es el derecho de acceso al código fuente de la aplicación Bosco. El derecho de acceso a la información pública, como sabéis todos, es un derecho de rango constitucional del artículo 205b de la Constitución, que el legislador ha desarrollado con carácter básico en la Ley 19/2013 de transparencia. Pues bien, recientemente el Tribunal Supremo ha admitido a trámite recurso de casación con la finalidad de determinar la procedencia de facilitar el código fuente del programa informático Bosco. Y en principio los preceptos que van a ser objeto de interpretación van a ser el 14 apartado 1 y 2 relativo a los límites y el artículo 16 relativo al acceso parcial. Y digo en principio porque el tribunal, la sala tercera, pues puede entrar a conocer de otros preceptos. Todavía no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la autoadmisión dice que va a conocer en principio del artículo 14 y el 16. En este caso particular, como ya sabéis, yo no soy partidario de reconocer un derecho de acceso al código fuente de los programas informáticos que emplea la Administración de forma absoluta. Yo personalmente me decanto por una tercera vía entre la transparencia absoluta y la opacidad, que es la de reconocer un derecho de acceso al código fuente siempre que sea necesario y al interesado, un derecho de acceso individual, al interesado que se vea afectado por decisiones algorítmicas, ¿vale? Siempre que sea necesario y que, claro, yo creo que a mi juicio, luego en el debate pues lo podremos discutir, no concurre este requisito de necesariedad en la aplicación informática Bosco, porque al final pues, se limita a verificar unos presupuestos y a ejercer pues,
no ejerce como tal potestades regladas, pero son requisitos fácilmente verificables, ¿no? Y que están previamente estipulados en una norma. En cuanto al expediente sancionador resuelto recientemente por la Agencia Española de Protección de Datos, que por cierto no tenía constancia de él, no tenía constancia, estaba ya aquí en Bolonia y la verdad que está un poco perdido. Claro, el objeto de este procedimiento no tiene nada que ver con el derecho de acceso a la información pública. Aquí lo que se ha constatado es la vulneración por parte del Ministerio para la Transición Ecológica del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y en particular, a juicio de la agencia, lo que ha vulnerado el Ministerio ha sido los artículos 22, relativo a la toma de decisiones automatizadas, el 35, relativo a la evaluación de impacto sobre protección de datos, y el 13, en relación en particular con la obligación de facilitar por parte del responsable del tratamiento la existencia de decisiones automatizadas. Como no tenemos tiempo para comentar aquí las 146 páginas de la resolución, y yo creo que no hace falta porque hay bastante hojarasca, me centraré en lo que yo considero verdaderamente relevante. Y aquí, en síntesis, lo que considera la Agencia Española de Protección de Datos es que el uso del programa Bosco es un supuesto de toma de decisiones automatizadas, del artículo 22. Y en este sentido, la autoridad asume el concepto dado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia SUFA de diciembre de 2023, en virtud de la cual son decisiones automatizadas no solo los actos que producen efectos jurídicos directos en el interesado, sino también los que le afecten significativamente de modo similar. Pensad que aquí es cierto que la decisión, porque a mi juicio la decisión no la toma el programa Bosco, la toma en realidad el Ministerio para la Transición Ecológica, ¿vale? Pero no se modifica. Las comercializadoras de referencia no modifican esa decisión. Si el programa dice no, será no. Si dice sí, será sí. Salvo algunos supuestos en los que sí que puede existir una modificación, pero, por ejemplo, en los casos de imposibilidad de cálculo, que era lo que presentaba mayores problemas y lo que dio lugar al proceso este de la Fundación Cibio, que inició la Fundación Cibio, pues era precisamente que no había manera de modificar, que no se modificaban las decisiones y no se podía porque las propias comercializadoras de referencia no tenían acceso a todos los datos, ¿vale? Y bueno, consecuencia de la calificación es que se deberían haber tomado unas medidas de salvaguardia para garantizar los derechos y libertades y los intereses legítimos de los interesados, que van a ser objeto de estas decisiones. Esto lo dice el artículo 22. Aquí la Agencia Española de Protección de Datos, a mi juicio, acertadamente, considera que se ha infringido el artículo 22 precisamente por la carencia absoluta de medidas de salvaguarda de los derechos e intereses legítimos. ¿Por qué? Pues principalmente, primero, porque no existe intervención humana por parte del responsable de tratamiento. Y cuando hablamos de responsable de tratamiento, hablamos de la persona que determina los fines de ese tratamiento, que en este caso es el Ministerio para la Transición Ecológica, no las comercializadoras de referencia, porque lo que hace el Ministerio en las alegaciones a este expediente sancionador viene a decir que, bueno, que sí que hay intervención humana porque las comercializadoras de referencia intervienen y los servicios de consumo. Pero no tienen que ser ni los servicios de consumo ni las comercializadoras quien intervenga. Tiene que existir intervención humana por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, que es el responsable del tratamiento. En segundo lugar, porque no se permite al interesado expresar su punto de vista. No se le da un trámite de alegaciones para que alegue lo que a su derecho convenga. Y finalmente, porque no es posible la impugnación de la decisión ante el responsable del tratamiento. La reclamación ante los servicios de consumo no es una impugnación, no es un recurso administrativo ante el órgano competente que dictó el acto o ante su superior jerárquico. De ahí que la resolución de la Agencia Española pues, obliga al Ministerio a adoptar una serie de medidas para garantizar principalmente la intervención humana, entre otras medidas. El plazo para su adopción, pues ¿cuál es? Pues son 6 meses, a contar desde que la resolución adquiera firmeza, o sea, cuando no quepa recurso administrativo, en vía administrativa. No obstante, aquí conviene tener en cuenta que es bastante probable que el Ministerio formule recurso contencioso y solicite la suspensión cautelar de la ejecución del acto. Lo que pasa es que yo no tengo ahora constancia de esto y no sé cómo, pero seguramente que el cauce será ese. Por lo que la adopción puede retrasarse e incluso puede que no tenga nunca lugar, si en el hipotético caso de que exista una sentencia estimatoria de las pretensiones del Ministerio. Así que habrá que ver cómo se desarrolla esto.
Ya en la segunda parte, por lo que se refiere a la naturaleza de las decisiones algorítmicas, las decisiones del programa informático Bosco, ¿cómo deberíamos calificarlas? Yo creo que para responder a esta pregunta, me parece irrelevante el hecho de que la herramienta tenga un carácter instrumental o no. ¿Por qué? Porque yo creo que donde hay que poner el foco es en el contenido y en los efectos de esa decisión. En primer lugar, ¿cuál es el contenido de los resultados de este programa informático? El contenido es, o ¿qué hace? Pues verificar el cumplimiento de los requisitos para obtener una ayuda social, que aquí, bueno, aquí podríamos entrar en la naturaleza de este bono social, ¿no? No es una ayuda directa, no es una subvención, no es una obligación de servicio público, pero lo que sí que está claro es que hay un procedimiento administrativo, ¿vale? En este sentido, trayendo aquí ya los razonamientos que plasmé en un trabajo que publiqué hace un par de años, el sistema Bosco lo que hace es sustituir, a mi juicio, sustituir al ser humano al funcionario, en este caso, en la función de verificar la concurrencia de los presupuestos fácticos previstos en una norma. O sea, lo que hace es aplicar e interpretar la norma jurídica, como lo podría hacer un funcionario. En segundo término, ¿cuáles son los efectos que derivan de este resultado? La denegación o estimación del derecho a obtener el bono social. Esas son las consecuencias. Entonces, ¿cómo concluyo? Pues desde la óptica del derecho administrativo, al menos, yo considero que las decisiones del programa Bosco son auténticos actos administrativos dictados en el seno de un procedimiento que producen efectos jurídicos de primera magnitud. Y no solo lo digo yo. Aquí conviene recordar que la calificación de las decisiones como actos administrativos dictados por el Ministerio para la Transición Ecológica fue acogida ya en la sentencia de instancia dictada por el juzgado del Central de lo Contencioso, que conoció el caso Bosco. Y tesis que en fase de apelación ha sido también asumida implícitamente por la abogacía del Estado, al poner de manifiesto que Bosco no es más que una herramienta que se integra en el seno de un procedimiento administrativo, que seguirá produciendo un acto administrativo plenamente sujeto al ordenamiento jurídico, ¿vale? O sea, asume tanto el juzgado como la abogacía del Estado, en representación de la Administración, que nos encontramos ante actos administrativos dictados en el seno de un procedimiento. De hecho, en primera instancia, el juez admite que contra esa decisión caben los recursos administrativos y judiciales que establece la normativa. No estamos hablando de una decisión tomada por un ente privado. Aquí las comercializadoras de referencia son auxiliares, pero realmente estamos en el seno de un procedimiento administrativo y las decisiones del programa Bosco, a mi juicio, deberían ser calificadas, son actos administrativos. Aquí debemos ser conscientes de que más allá de las obligaciones del artículo 22 del Reglamento General de Protección de Datos, las disposiciones reglamentarias que regulan este procedimiento para el otorgamiento del bono social incurren, en mi opinión, en graves ilegalidades. Primero, en el procedimiento administrativo no se da trámite de audiencia a los interesados para que formulen lo que a su derecho convenga. Y este aspecto a mí me parece importante, máxime si tenemos en cuenta que los beneficiarios son personas que forman parte de colectivos vulnerables y el riesgo de exclusión social. Segundo, que a mí también me parece importante, porque bueno, el 82 de la LEPAC, de la Ley de Procedimiento Administrativo, permite prescindir del trámite de audiencia, ¿no? Pero aquí también tenemos que ir al derecho europeo. Y el hecho de que la Administración no prevea un trámite de audiencia en el supuesto de resoluciones desfavorables vulnera el derecho a una buena administración, que es un derecho fundamental a nivel europeo, regulado en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero que no solo está regulado en la Unión Europea, porque ya hay jurisprudencia que dice que el derecho a una buena administración se reconoce implícitamente en nuestra Constitución y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en cuanto a los principios generales. Y tercero, no existe un mecanismo de impugnación del acto ante el órgano administrativo que lo dictó, que en este caso sería el Ministerio para la Transición Ecológica, ¿vale? Y esto, a mi juicio, atenta contra los principios más elementales de la dogmática jurídico-administrativa. O sea, la reclamación ante los servicios de consumo no es un recurso administrativo. De hecho, los servicios de consumo no tienen los datos para poder resolver esas reclamaciones y tienen que pedírselos al Ministerio para la Transición Ecológica o al Ministerio de Hacienda o a quien sea. Quien tiene que resolver es el órgano que dictó el acto. Y el órgano que dictó el acto es el Ministerio para la Transición Ecológica, que es el titular de la aplicación informática, que en este caso podemos entenderla como una herramienta
auxiliar que se inserta en un procedimiento administrativo, pero cuya decisión, que es plenamente automatizada, produce efectos jurídicos. Pero esa decisión no se puede imputar a la máquina ni se puede imputar a los comercializadores de referencia. Se imputa al titular de ese programa, que es el Ministerio para la Transición Ecológica. Y luego, finalmente, pues también la ausencia mínima de una motivación de la decisión. Sobre todo y principalmente en los casos en los que el resultado del programa Bosco alega imposibilidad de cálculo. Aquí no sabemos. ¿Imposibilidad de cálculo qué es? No lo sabe. Eso no cumple, no cumple el requisito de motivación que exige la LEPAC para los actos que limiten derechos de los ciudadanos. A lo que se suma, si asumimos la tesis de que son actos administrativos, el incumplimiento de los requisitos de fondo y de forma que para estos actos exige la LEPAC. Existen algunos motivos más que, a mi juicio, ponen de relieve la contrariedad a derecho del procedimiento administrativo para otorgamiento del bono social, pero como me debo ajustar al tiempo, pues lo dejaremos aquí. A lo mejor en el debate podría salir. ¿Soluciones a las problemáticas que plantea el uso del programa Bosco? En mi opinión, pues en primer lugar, lo adecuado sería calificar las decisiones desfavorables emitidas por esta aplicación como propuestas de resolución, dando audiencia al interesado para que alegue lo que a su derecho convenga. O sea, si la resolución confirma la propuesta de resolución, pues la normativa tiene que contemplar el recurso. O sea, tiene que caber recurso administrativo frente al órgano que dictó el acto, no frente a los servicios de consumo. La reclamación a los servicios de consumo, a mi juicio aquí, no debería tener lugar, ¿vale? Y esta reclamación, pues, se entiende porque el Ejecutivo, al desarrollar estos procedimientos, pues, no concibe el programa Bosco como una herramienta que dicta actos administrativos. Lo ve como algo, pues, que está más en la esfera privada, ¿vale? Entonces, claro, no ha pensado en estas cosas. Pero lo cierto es que, a mi juicio, nos encontramos ante un procedimiento administrativo y las decisiones del programa Bosco son actos administrativos. De trámite, definitivos, en este caso son definitivos, porque ponen fin a un procedimiento y contra ellos solo cabe una reclamación ante los servicios de consumo. Y lo peor de todo, que son desfavorables y producen efectos de manera inmediata. De ahí que lo adecuado sería que se calificaran como propuestas de resolución. En el supuesto de que el resultado emitido por el programa Bosco sea favorable, pues aquí yo lo que creo es que la mejor opción es calificar la decisión como una resolución administrativa finalizadora del procedimiento. Con ello, pues conseguimos agilizar el procedimiento y centramos los medios personales de la Administración en atender solo las decisiones que afecten negativamente. Si la decisión es positiva, que se reconozca el descuento de la factura y que produzca efectos jurídicos inmediatos. Si es negativa, propuesta de resolución, que alegue el ciudadano lo que a su derecho convenga. Y si se confirma la resolución, si la resolución confirma la propuesta de resolución, pues que quepa un recurso frente al órgano que dictó el acto. Aquí, la mayoría de los errores que comete el programa informático Bosco se solucionarían comprobando si el Ministerio para la Transición Ecológica verificara los datos y se diera cuenta de que, por ejemplo, en los casos de imposibilidad de cálculo, pues es un error del programa informático y se podría subsanar fácilmente. Pero estamos obligando a personas en riesgo de exclusión social o consumidores vulnerables a acudir a procedimientos que no entienden, a ir a los servicios de consumo, y cuando ellos no tienen culpa. La culpa es de un error informático. Con esta forma de proceder o con esta interpretación aseguramos la intervención humana y el derecho de las personas a ser oídas cuando existan decisiones que les afecten desfavorablemente. Y ello, insisto, con independencia de las obligaciones que imponga el Reglamento General de Protección de Datos. Porque el Reglamento General de Protección de Datos impone una serie de obligaciones, pero esto va al margen de ello. Y para terminar, pues no podemos permitir, y esto ya es una opinión personal, ¿vale? No podemos permitir que, sobre pretexto del incremento de la eficacia y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, los derechos de los ciudadanos pues se vean relegados, subordinados a un segundo plano. Y es importante aquí que todos tengamos claro que la implementación de sistemas automatizados o autónomos en la administración pública debe hacerse siempre con pleno respeto a los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos. ¿Que hay que promover el uso de estas herramientas? Por supuesto. Yo soy partidario de implementar de forma generalizada la inteligencia artificial y sistemas automatizados, pero siempre desde una perspectiva humanista que ponga la tecnología al servicio de la persona. Porque lo contrario sería, en mi opinión, apostar por un modelo
al que vamos ya transitando hacia él. Un modelo tecnocrático y eficientista en el que los individuos somos tratados como simples variables numéricas, despojados de toda humanidad y en pos o en defensa de una eficacia malentendida. La eficacia siempre tiene que estar al servicio de la persona. Y yo creo que como sociedad esto pues no lo podemos permitir. Muchas gracias por vuestro tiempo y espero sinceramente haber cumplido con mi cometido. Cualquier otra cosa pues lo dejamos para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Sí, sí, luego, vamos, habrá tiempo seguro para comentar más en profundidad las cosas que comentas. David, nada, tu turno, cuando quieras. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias también por la invitación a Miguel, a Patricia. Eh, bueno, es un gusto volver sobre este tema, ¿no? Después de un año, ¿no? Volver sobre el caso Bosco, porque ha habido novedades significativas. La exposición de Jesús, muy sistemática, ¿no? Y muy detallada, me va a ahorrar entrar en algunos detalles, ¿no? que ya he comentado, principalmente para quien no esté familiarizado con el caso Bosco. Hay que tener claras las dos vías de actuación jurídica que se han abierto, ¿no? Dos vías paralelas: solicitud de acceso a la información pública al código fuente, y en materia de protección de datos, ¿no? Esa denuncia resuelta recientemente por la agencia estatal. Bueno, yo tengo que decir que discrepo parcialmente con Jesús. Lo que pasa es que, bueno, creo que discrepamos sustancialmente, ¿no? En el enfoque de lo que es Bosco, cómo tenemos que considerarlo. Pero luego, escuchándote, la verdad es que creo que las consecuencias finales, ¿no? No son tan grandes, ¿no? Entre lo que vamos a lo que podemos concluir. Yo tengo que decir que leí la resolución de la agencia con mucho interés y con cierta satisfacción, digamos, ¿no? Porque creo que la agencia se ha tomado bastante más en serio el análisis del software, ¿no? De esa aplicación tecnológica, mucho más de lo que de lo que hizo el Consejo de Transparencia en un primer momento, de lo que hizo el Juzgado Central después y de lo que ha hecho la Audiencia Nacional, ¿no? No quiero ser ingenuo o simplista, ¿no? En mi planteamiento. No, soy plenamente consciente de que estamos hablando de ámbitos sectoriales muy distintos: acceso a la información pública, protección de datos, con sus marcos normativos respectivos, y que por lo tanto los trasvases argumentales que podamos hacer entre uno y otro ámbito hay que tomarlos con mucha cautela, ¿no? No podemos exportar sin más los argumentos de la agencia y decir, bueno, pues ahora en materia de acceso a la información pública tiene que pasar esto, ¿no? No es posible, sería una simplificación muy burda. Pero sin embargo, lo que planteo, lo que quería proponeros es que quizás sí que podamos reflexionar sobre la comprensión de esa tecnología que subyace a las resoluciones judiciales y a la resolución de la agencia. Es decir, cómo se aborda el alcance jurídico que tiene Bosco como tecnología normativa, es decir, como sistema automatizado con efectos jurídicos, jurídico-públicos, ¿no? Que es lo importante en nuestro caso, ¿no? Y yo creo que ahí sí que quizá podamos extraer algunas conclusiones que a lo mejor sí que pueden tener cierta comunicación, ¿no? Cierto trasvase. Es decir, en qué medida quizá el Tribunal Supremo, cuando le toque resolver el recurso de casación, pueda haberse influido, ¿no? O inspirado de alguna manera en el modo en que la agencia comprende el alcance jurídico de Bosco. Aunque después, en el ámbito de acceso a la información pública, eso tenga sus propias consecuencias, ¿no? Que obviamente no van a ser las mismas que en materia de protección de datos, ¿no? Pero esa es la pregunta con la que acabaré, ¿no? Que inevitablemente tiene que quedar un poco abierta, ¿no? ¿En qué medida esto puede influir o puede determinar un cierto viraje en la línea jurisprudencial que viene trazándose hasta ahora, ¿no? Bueno, tengo una pequeña presentación que quizá después de la exposición de Jesús es menos trascendente, ¿no? Menos importante, pero bueno, la voy a compartir por si pudiera servir de ayuda. Claro, porque en esta cuestión de cómo entendemos el alcance jurídico de Bosco, claro, hay que tener claro su encaje procedimental, digamos, ¿no? Jesús lo ha explicado bien. Hay que tener claro que Bosco no es una prestación económica pública, ¿no? No es una prestación de derecho público, sino que es un descuento de la factura que, bueno, creo que Jesús ha dicho que descartaba su calificación como obligación de servicio público. Yo no tengo tan claro que pueda descartarse ese carácter.
quizás sea la manera, ¿no? Jurídica de poder enfocarlo, porque no se me ocurren muchas otras, ¿no? Es decir, una obligación que se impone a las empresas comercializadoras de referencia en el ámbito de un servicio económico de interés general, ¿no? Bueno, por lo tanto, lo que hay que tener claro es que lo que hacen, aquí sí que discrepo, ¿no? Con lo que decía Jesús. Yo creo que lo que hacen las comercializadoras de referencia está totalmente al margen de cualquier procedimiento administrativo. Hay una actuación de derecho administrativo, una actuación plenamente de derecho público, pero que en realidad se circunscribe a Bosco, al funcionamiento de Bosco, ¿no? Y por lo tanto, para mí lo que tiene más sentido es concebir que existe procedimiento administrativo. Esto la jurisprudencia de instancia lo ha dejado clarísimo, ¿no? Existe un procedimiento administrativo y un acto administrativo. Lo que pasa es que ese procedimiento, ese acto administrativo, culminan con el funcionamiento de Bosco, ¿no? Que arroja un resultado que para mí sería plenamente resolutorio. Sería un acto administrativo resolutorio. Bueno, después las comercializadoras de referencia visualizan, ¿no? Nos dice la normativa, visualizan el resultado que arroja Bosco y lo notifican a las personas solicitantes que tendrán esa posibilidad de impugnación, bueno, o de reclamación, más bien, ¿no? Frente a esa notificación en términos de la normativa de consumo. Claro, en términos de la normativa de consumo, porque ahí no hay acto administrativo ninguno, porque quien está emitiendo, quien está lanzando esa notificación es un sujeto privado, ¿no? Es una comercializadora de energía eléctrica, ¿no? No cabría ahí realmente reconocer posibilidad de recurso administrativo. Otra cosa es que sí que quepa posibilidad de recurso, pero que es inexcusable que quepa recurso administrativo contra el resultado que arroja Bosco, ¿no? Que esto, de hecho, lo sugiere, bueno, más bien lo afirma la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central. Bueno, ¿cuál es el itinerario que tenemos hasta ahora? El itinerario judicial, por un lado, y administrativo, de momento, por otro, ¿no? En materia de protección de datos. Bueno, pues aquí tenéis resumida en esta tabla el argumentario, ¿no? Que se ha ido vertiendo en esas sentencias judiciales y en la resolución de la agencia, ¿no? La reciente resolución de la Agencia de Protección de Datos. Las sentencias, bueno, la resolución primero en vía administrativa del Consejo de Transparencia y después de las sentencias del Juzgado de la Audiencia Nacional, básicamente giran sobre más cuestiones, deniegan el acceso a la información pública, al código fuente del software, basándose en la aplicación de los límites del artículo 14 de la Ley de Transparencia y especialmente la propiedad intelectual, ¿no? El argumento fuerza, digamos, es que bueno, Bosco es una aplicación que no se ha desarrollado in-house, sino su desarrollo se encomendó a un tercero, ¿no? En virtud de la contratación administrativa, y ese software está sujeto a propiedad intelectual. De hecho, bueno, claro, puede estar sujeto a propiedad intelectual, y esto es relevante porque nos dice el juzgado central de lo contencioso que Bosco no es ni un acto administrativo ni un reglamento. Y por lo tanto no encaja dentro de las excepciones que el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual reconoce, ¿no? En ese ámbito, ¿no? Evidentemente, los reglamentos, disposiciones generales, los actos administrativos no pueden estar sujetos a propiedad intelectual. En la medida en que Bosco no es ni una cosa ni otra, puede estar sujeto a propiedad intelectual, ¿no? Y se afirma que es un software protegido en esos términos. Se aplican además otros límites del artículo 14, como bien sabemos, principalmente la seguridad pública, bajo el argumento de que permitir el acceso al código fuente generaría vulnerabilidades en otros sistemas informáticos de la administración con los que Bosco conecta, ¿no? La conexión que hace Bosco, lo mostraba en el gráfico de antes, realiza un cruce de datos con la agencia tributaria para realizar comprobaciones de renta, ¿no? De los solicitantes, y podría generar vulnerabilidades también en estos sistemas. E incluso se aplica un tercer límite de acceso a la información pública referido a las afecciones que el acceso al software, al código fuente del software, tendría para el ejercicio de las funciones administrativas de control o supervisión. Aquí a lo que se alude es a los famosos riesgos de gaming, ¿no? De burlar el algoritmo. Si uno sabe el código fuente, puede sortear, ¿no? sus límites, ¿no? Sus barreras, ¿no? Jugar, ¿no? Con el algoritmo para obtener algo a lo que realmente no se tiene derecho. Bueno,
detrás de todos estos argumentos, en el fondo, yo creo que sí que late con fuerza la discusión sobre si Bosco es una tecnología meramente auxiliar o decisoria, ¿no? Jesús decía que esto no le parece tan trascendente, a lo mejor, ¿no? Tan relevante para el resultado final, pero de hecho, en la discusión que se ha suscitado judicial e incluso en la resolución de la agencia, sí que tiene un papel nuclear, ¿no? Y de hecho yo creo que eso es lo que determina al final el que pueda afirmarse propiedad intelectual sobre Bosco, ¿no? En esa línea jurisprudencial, lo que se sostiene es que Bosco es una herramienta auxiliar, ¿no? Es meramente auxiliar, es decir, que no tiene carácter decisorio. Bueno, y no en vano, esta es la discusión que también vertebró ese intercambio, ¿no? de entradas en el blog de Almacén del Derecho entre los profesores Gorgolora y Ponce Solé en mayo, ¿no? de 2024, al calor de la sentencia de la Audiencia Nacional, ¿no? En realidad, esa discusión se centró, ¿no? en determinar si Bosco realmente tenía carácter decisorio o era una mera herramienta auxiliar, ¿no? o instrumental. Dice el juzgado central que el fondo de la decisión no se adopta por el software, ¿no? Y por tanto se trata de una aplicación meramente instrumental porque realmente después esa decisión se recoge, ¿no? en una actuación posterior. Y dice la Audiencia Nacional, califica a Bosco como una herramienta auxiliar, ¿no? Que ejecuta una disposición analógica. Es decir, en este caso el argumento es que Bosco no tiene autonomía regulativa, sino que simplemente se limita a ejecutar, ¿no? de manera automatizada una información, una serie de criterios reglados que ya están en el Real Decreto y en la orden, ¿no? que prevé Bosco. Bueno, yo no estaba muy de acuerdo con esta perspectiva antes de la resolución de la Agencia de Protección de Datos. Ahora lo estoy todavía menos porque digamos que me siento un poco reforzado por los argumentos de la agencia. Porque, bueno, por un lado, esto de que hay una decisión posterior que recoge el resultado de Bosco, a mí me parece altamente cuestionable, por lo menos si nos centramos en la actuación administrativa, en la fase administrativa de todo ese esquema, ¿no? que os mostraba antes. Porque no hay, es un poco sorprendente porque en las sentencias se lee que la decisión de Bosco es recogido en un acto administrativo posterior. Mi pregunta es, ¿qué acto administrativo posterior? Yo no veo acto administrativo posterior por ningún lado, posterior al resultado que arroja Bosco. Hay una actuación de un sujeto privado, de la comercializadora, pero eso por definir, por dogmática elemental, ¿no? de casi de primero de carrera, ¿no? de derecho, eso no puede ser un acto administrativo, lo está emitiendo un sujeto privado que ni siquiera creo que pueda calificarse como un ente colaborador, ¿no? Una empresa colaboradora, en este caso con la administración, en el ejercicio de una potestad administrativa, ¿no? Es otra cosa. Eh, pero es que luego, y aquí sí que discrepo con algo que decía Jesús, a mí me parece bastante irrelevante el hecho de que Bosco ejecute o automatice, más bien, ¿no? Automatice una serie de criterios reglados que están en una norma analógica, digamos, ¿no? Anterior. Yo creo que esto es algo que no sé si Julio Rubio está todavía conectado, pero bueno, seguro que nos lo podría explicar mucho mejor, ¿no? Profesionales, ¿no? De la informática, de la inteligencia artificial, probablemente nos lo explican mejor, ¿no? De lo que puedo hacerlo yo. Pero creo que desde el ámbito jurídico tendemos un poco a banalizar a veces la tarea de programación, ¿no? Como si el hecho de que esas reglas estén predefinidas en una norma analógica haga irrelevante, intrascendente o banal, ¿no? Digamos, la codificación en software, ¿no? Como si eso fuera una mera tarea de traducción, ¿no? De un lenguaje a otro. Esto raramente o nunca es así, ¿no? La tarea de programación siempre es más compleja y hay que tomar decisiones sobre cómo configurar informáticamente en un lenguaje que es muy distinto al lenguaje jurídico, cómo plasmar eso, ¿no? Y ahí, bueno, hay un investigador en la Universidad de La Rioja que ha intentado hacer ingeniería inversa con Bosco, ¿no? Digamos, ¿no? De cómo ha podido llegarse a la codificación de Bosco en la medida que no tenemos acceso al código fuente. Y bueno, pues ahí surgen muchas dudas, ¿no? De cómo se han podido hacer cosas, de cómo se tomaron decisiones de programación en un momento determinado que pudieron llevar a los errores que de hecho se han cometido, ¿no? Porque Bosco, claro, si hay litigio, ¿no? Si hay jurisprudencia, es porque Bosco no funciona bien. Es decir, esa labor de codificación tiene un carácter más creativo del que a veces vemos o queremos reconocer, ¿no? Y por tanto hay un cierto componente de regulación digital, pero de regulación.
Por lo tanto, a mí no me parece claro, porque además, si decimos que el hecho de que Bosco sea un sistema plenamente reglado, digamos, ¿no? Que simplemente automatiza una información que está plenamente contenida ya en una norma anterior, en este caso eliminaríamos casi el carácter de sistema automatizado con significado jurídico a cualquier sistema experto. Es decir, a cualquier sistema de reglas estáticas, a cualquier sistema que no sea IA, que no sea inteligencia artificial, que no tenga capacidad de aprendizaje autónomo, ¿no? Claro, entonces cualquier sistema de reglas que responda a unos criterios predefinidos no tendría relevancia jurídica. A mí esto me parece un argumento peligroso, ¿no? Porque deja sin posibilidad de amarre jurídico formal un montón de sistemas, ¿no? Que la administración puede utilizar y que pueden tener problemas, como ha demostrado Bosco, ¿no? Claro, porque de toda esta línea jurisprudencial lo que se deduce es que Bosco no tiene trascendencia jurídico formal, no tiene importancia, ¿no? Es como si el funcionario o funcionaria de turno utilizara una hoja de Excel, ¿no? Más o menos, ¿no? Bueno, creo que esto no es un camino muy prometedor para asegurar la calidad de los sistemas informáticos o automatizados que utiliza la administración y preservar la posibilidad de tutela a la ciudadanía, que al final es lo más importante, ¿no? La posibilidad de defensa frente a funcionamientos incorrectos, por ejemplo, de ese software, ¿no? No podemos, creo, en mi opinión, no podemos negar esa trascendencia jurídico-formal cuando lo que está haciendo ese sistema es adoptar una decisión jurídica, ¿no? Claro, procedimentalmente, como digo, el argumento que se extrae, ¿no? De esa línea jurisprudencial que ha recaído hasta ahora, a mí me parece bastante inconsistente. Me parece que incurre en lagunas importantes. Porque, claro, nos dicen el juzgado y la Audiencia Nacional que Bosco se inserta en la fase de instrucción de un procedimiento. Y lo amarran al artículo 75 de la Ley de Procedimiento Común, ¿no? El artículo 75 nos dice que las actuaciones de instrucción dirigidas a realizar comprobaciones necesarias en un procedimiento administrativo se realizarán por medios electrónicos y de oficio, ¿no? Vale, muy bien, parece razonable, ¿no? Podemos comprenderlo así. Claro, pero la pregunta es, si Bosco se inserta en la fase de instrucción, ¿dónde está la resolución, ¿no? ¿Cuál es el acto resolutorio? Eso es lo que resulta un poco sorprendente, ¿no? Que no se aclare en estas sentencias. Y por otro lado, claro, en las sentencias recaídas hasta ahora está absolutamente ausente el artículo 41 de la Ley 40/2015, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, actuación administrativa automatizada. Es como si la aplicación del artículo 75 de la Ley de Procedimiento excluyera la aplicación del artículo 41. Es decir, ya no tenemos que concebir esa actuación como una actuación administrativa automatizada. Ya sé que el artículo 41 de la 40/2015 y el artículo 13 del RAFME, ¿no? Del Reglamento de Funcionamiento por Medios Electrónicos del Sector Público, aportan pocas garantías. Pero bueno, alguna aportan, ¿no? Es decir, que tiene que haber un órgano designado para la supervisión del sistema, en su caso para su auditoría, y que tiene que haber un órgano designado a efectos de resolución de los recursos, ¿no? Frente a las actuaciones que emita ese sistema automatizado. Claro, eso está ausente también, ¿no? En esas resoluciones judiciales. Para mí lo más lógico es entender que Bosco es actuación administrativa automatizada y que emite un acto administrativo resolutorio. Y ahí acaba el procedimiento administrativo. Después esa información es recogida por un sujeto privado en ejercicio, probablemente, creo yo, en una obligación de servicio público, ¿no? Bueno, esta discusión sobre si Bosco es auxiliar, es decisorio, ha emergido, creo que con fuerza en la resolución de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Claro, el ministerio lo que ha intentado es mantenerse en la posición que la administración del Estado ha sostenido hasta ahora en el litigio, ¿no? En materia de acceso a la información pública. Y es sostener que POSCO es una mera herramienta de consulta, ¿no? Ha dicho la Administración General del Estado para defenderse en ese expediente sancionado. Y que porque dice la decisión final corresponde a las comercializadoras de referencia, ¿no? Y por tanto, en esos términos no sería aplicable el artículo 22 del Reglamento Europeo, ¿no? De Protección de Datos, porque no podemos hablar de actuación, de tratamiento automatizado de datos. Claro, esto es lo que la agencia estatal ha negado de forma contundente, ¿no? Ha dicho que, bueno, por un lado, Bosco en realidad contiene precodificados ya los códigos sobre
el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones para ser beneficiario del bono social eléctrico. Es decir, en casos de que un solicitante no cumpla los requisitos, el propio sistema, el propio software tiene ya precodificado, digamos, la motivación, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El argumento, el motivo por el cual no se concede, arrojando un código, ¿no? Em, pero en segundo lugar, dice la agencia, quien decide si se cumplen o no los requisitos para la aplicación del bono social es el ministerio, ¿vale? No es la comercializadora de referencia. Claro, aquí a veces hablamos de Bosco como si Bosco fuera algo distinto de la Administración General del Estado, algo distinto del ministerio. Y no es así. Quien decide es el ministerio. Lo que pasa es que lo hace a través de Bosco, que es un sistema automatizado, ¿vale? Pero es el ministerio quien decide o no, si se concede o no se concede el bono social. Y en tercer lugar, nos dice la agencia, Bosco arroja una decisión plenamente automatizada. Una decisión. Y aquí es donde hace uso de esa jurisprudencia europea del caso SUFA, que nos dice que existe decisión a efectos del reglamento de protección de datos, el reglamento europeo, ¿no? A efectos de que exista una decisión un tratamiento automatizado con impacto jurídico si el cálculo que efectúa el sistema determina la decisión que se va a adoptar finalmente, ¿no? Realmente, en esos términos, en términos de la jurisprudencia de este caso SUFA, es indiferente que después haya una decisión formal posterior. Lo relevante es si el software determina de forma significativa, ¿no? Hace depender de manera determinante, dice el Tribunal de Justicia, la solución final, ¿no? Bueno, y aquí esta es la pregunta que quería lanzar, ¿no? ¿En qué medida esta reflexión o este planteamiento de la agencia estatal es trasvasable, ¿no? Puede tener impacto en la futura sentencia que se dicte en casación, ¿no? Por parte del Tribunal Supremo sobre el acceso al código fuente del sistema. Claro, la cuestión es que la agencia ha afirmado de forma contundente que Bosco no puede considerarse una mera tecnología auxiliar, que es el argumento que estaba funcionando de fondo en esas sentencias recaídas previamente, ¿no? Bosco es un sistema decisorio, ¿no? Eh, claro, a efectos de protección de datos, lo que hace la agencia es entender que hay un encadenamiento sucesivo de tratamientos, ¿no? Y entiende el tratamiento que realiza el ministerio como una unidad en sí mismo, una unidad cerrada en sí misma, ¿no? Claro, yo creo que esto es trasladable a efectos procedimentales en general, ¿no? Desde el punto de vista de la comprensión administrativa de todo el proceso de concesión del bono social, ¿no? Que el procedimiento administrativo acaba con Bosco que emite un acto resolutorio. Bueno, en esos términos, la pregunta es, si Bosco difícilmente puede considerarse una herramienta auxiliar, ¿sigue siendo posible afirmar propiedad intelectual sobre un software que realiza esa función? Es decir, ¿podemos afirmar realmente propiedad intelectual sobre un software que está tomando una decisión en términos de derecho público? Es decir, que determina la decisión en aplicación de una norma jurídico-administrativa. Em, ¿Sigue siendo sostenible, entendiendo que Bosco decide, nos ha dicho la agencia, ¿vale? Que toma una decisión? ¿Sigue siendo sostenible que lo único relevante sigue siendo la regulación analógica previa? El Real Decreto, la orden, ¿no? Que Bosco es irrelevante jurídicamente, ¿no? Y en definitiva, ¿sigue siendo posible, después de esta resolución sancionadora, afirmar que Bosco no tiene trascendencia jurídico formal? Es decir, ¿podemos seguir sin hacer el esfuerzo de calificar jurídicamente a Bosco como lo que sea? A lo mejor como una disposición de carácter general, quizá, ¿no? Si atendemos algunas propuestas doctrinales. Claro, aquí puede producirse un efecto curioso, porque es verdad que la agencia da 6 meses para realizar para adoptar algunas de las medidas que plantea para someter a Bosco a evaluación de impacto en materia de protección de datos eh, y para informar, ¿no?, a las personas solicitantes del bono social de que existe un tratamiento automatizado en los términos del artículo 22 del Reglamento Europeo, pero da un plazo más amplio de 9 meses para adaptar Bosco para asegurar que se produce intervención humana significativa. Es decir,
que en ese plazo de 9 meses, desde que la resolución adquiera firmeza en vía administrativa, en teoría, la Administración del Estado va a tener que realizar ajustes en Bosco porque va a tener que asegurar de alguna manera una intervención humana significativa sobre el sistema, ¿no? Esa posibilidad de intervención humana significativa. Claro, la cuestión es que esa adaptación probablemente se va a producir, si se respetan los plazos, antes de que, bueno, salvo que se produzca suspensión, ¿no? de la resolución, entonces ya veremos lo que pasa, pero antes de que recaiga la sentencia en vía de casación, ¿no? Es decir, que es posible que cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia en casación, Bosco ya no sea exactamente como es hoy en día, ¿no? Como es actualmente, ¿no? Entonces, claro, los términos del debate también pueden moverse, ¿no? Pueden alterarse, porque es posible que ese esquema que hemos visto ya no responda exactamente a esos términos, ¿no? Sino que haya una intervención humana del tipo que sea. A lo mejor finalmente se decide que hay un órgano administrativo que recoja la solución, ¿no? Arrojada por Bosco, y por lo tanto el carácter decisorio del software se ve un poco diluido, ¿no? Si hay un sujeto humano posterior que dicta una resolución administrativa ordinaria, ¿no? Digamos, no automatizada. Bueno, esta es la pregunta que quería plantear, ¿no? ¿En qué medida esta perspectiva sobre el carácter decisorio, automatizado, significativo jurídicamente, ¿no? Incluso en términos formales, sostenida por la agencia en materia de protección de datos, puede, digamos, influir en un cambio, ¿no? de perspectiva sobre el significado, el alcance jurídico del software en la futura sentencia que dicte el Tribunal Supremo? Bueno, pues muchas gracias y podemos discutir ahora lo que queráis. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, pues si os parece, pues nada, damos paso al turno de preguntas e intervenciones. Como somos muy pocos, pues no hace falta tampoco dar ahí las palabras, así que cuando queráis. Bueno, no, yo simplemente quería felicitaros a los dos. Igual, si queréis continuar un poco brevemente el diálogo, ¿no? No sé si Jesús, tú quieres comentar algunas de las cosas que ha apuntado David. A ver, en buena parte, en buena medida estamos de acuerdo, pero en lo que discrepamos es en la naturaleza del sistema Bosco, en la naturaleza de los sistemas automatizados en general, su naturaleza y su finalidad. Yo creo que sea inteligencia artificial, sea Big Data, sea minería, sea lo que sea, independientemente de la técnica, todos los sistemas informáticos que utiliza la administración tienen una naturaleza instrumental. Tienen una naturaleza instrumental, no crean derecho. Y a efectos de su calificación, no tanto, a mí es que no me interesa tanto lo que es el sistema en sí mismo, sino el producto de ese sistema. ¿Qué es lo que hace ese sistema? Calificar las decisiones de esos sistemas y cuál es su impacto en el procedimiento administrativo y en los derechos e intereses legítimos de los administrados. Y en este sentido, pues Bosco debería calificarse, a mi juicio, no como una resolución que pone fin al procedimiento, que es lo que ahora es, sino como una propuesta de resolución, e incluso como eso, sino como un acto de trámite. Un acto de trámite, pero un acto de trámite en el sentido de un acto de instrucción. Y en esto sí que estoy algo de acuerdo con los argumentos que se plantean en el procedimiento contencioso o en la resolución de la agencia española. Porque al final lo que hace Bosco, traducido a la dogmática jurídico-administrativa, es una declaración de conocimiento o de juicio. Lo que hace Bosco es verificar que un interesado cumple los requisitos que están previamente establecidos en una norma. Por eso no se puede calificar la naturaleza del sistema como un reglamento, una disposición general. No, es una herramienta instrumental que verifica presupuestos fácticos previamente determinados en una norma jurídica. Aquí el problema se podría plantear en el caso de que el sistema informático, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, pues se utilice para la toma de decisiones discrecionales. Aquí sí que podría haber cierta labor creativa, pero seguimos moviéndonos en la esfera de la valoración de los presupuestos fácticos, no jurídicos, ¿vale? Lo que hace en un supuesto discrecional es valorar si existen, si no, o en qué grado, en qué medida. Y eso, a mi juicio, lo que es
de nuevo, una declaración de conocimiento o de juicio. ¿Cuál sería la garantía para los interesados? ¿Cómo protegemos al administrado del uso de estas herramientas y garantizamos que se pueda fiscalizar esa actuación? Pues incorporando los resultados de ese programa informático al expediente administrativo, ¿vale? Y esto ya nos es muy conocido a los administrativistas y se llama la motivación inaliunde. No sé si la conocéis, pero es la motivación que se introduce en una resolución por remisión a los informes o dictámenes técnicos. Al final, los resultados de un programa de inteligencia artificial o de un sistema automatizado pues son eso. O sea, sirve como mucho para motivar la resolución final, pero en sí mismo no puede ser una resolución. ¿Por qué? Porque las resoluciones, el acto la decisión final tiene que ser siempre imputable a un órgano administrativo. Nunca, 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 ojalá, espero que no, a lo mejor sí algún día, puede que llegue ese momento, una decisión algorítmica, una decisión tomada por un sistema de inteligencia artificial puede carecer de un órgano al que imputar esa responsabilidad, ¿vale? Los actos administrativos o la resolución que pone fin a un procedimiento que produzca efectos jurídicos directos en el interesado tiene que ser imputable a un órgano administrativo, a un ser humano. Y eso lo dice también el artículo 41 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y lo dice por algo. No podemos... Y al final esas teorías sí que son peligrosas, porque lo que hacemos, a mi juicio, cuando hablamos de atribuir valor normativo a sistemas informáticos es reconocer o facilitar, ¿no?, el pasar de un Estado de Derecho a un imperio del algoritmo, vincular las decisiones a criterios matemáticos no es posible en un Estado de Derecho. No es posible. No podemos asumir que un programa de inteligencia artificial puede crear derecho o puede decidir al margen de una norma jurídica y al margen de un decisor humano. Yo creo que por esa vía no tenemos que ir, aunque es cierto que algunas teorías lo que intentan promover es dotar de garantías a esos sistemas, ¿no?, al ciudadano, pero realmente no lo hacen. Si lo pensáis, en realidad estamos permitiendo con esas teorías el reconocer o el permitir que el derecho, que se vada el derecho. O sea, eliminar el derecho como sistema de ordenación social y sustituirlo por una dictadura del algoritmo que nos vincule a criterios matemáticos. Una decisión no puede quedar vinculada. A veces sí, a veces es necesario, pero en última instancia se tiene que explicar o se tiene que controlar conforme a derecho, no el lenguaje informático ni el lenguaje matemático. No sé si me he explicado. Con esto yo más o menos no sé si me he hecho Gracias, entender, Jesús, pero sí. bueno. Bueno, no sé si queréis contestar o alguien quiere aportar algo por no monopolizar tampoco el uso de la palabra. No, si quieres, por Sí, rematar un poco, digamos, el diálogo entre vale, vosotros, si quieres, concluye tú, David, y luego vale. ya entramos igual en una intervención más general de las demás personas. Ujú. Vale. Bueno, yo lo que podría decir a Jesús es que una cosa es lo que nos gustaría que no pasara, ¿no? Y otra cosa es lo que está pasando, de hecho, ¿no? Y yo creo que realmente el acogernos a concepciones más tradicionales de lo que significa una disposición de carácter general o a conceptos dogmáticos, tal y como fueron acuñados, ¿no?, en una época plenamente analógica, ¿no?, digamos, lo que está produciendo realmente es lo que comentabas, ¿no? Esa especie de dictadura del algoritmo sin poder proyectar ahí garantías jurídicas a las que no hay que renunciar en ningún caso, ¿no? Entonces, claro, yo digamos, el esfuerzo al que yo invito es precisamente a moldear, ¿no?, digamos, a repensar ciertas categorías jurídicas dogmáticas más tradicionales para permitir que las garantías jurídicas puedan seguir proyectándose sobre esos sistemas, ¿no? Claro, el planteamiento que propones, yo aquí, incluso en discusiones de pasillo a veces, ¿no? Algún compañero me lo ha sostenido, esa perspectiva, digamos, consecuencialista, ¿no? Digamos, bueno, lo importante es el efecto que produce el resultado, ¿no?, que arroja el software. Claro, pero en el derecho esto sí que es una lógica bastante rara, extraña, ¿no? Solo fijarnos en los efectos
de una decisión jurídica. No, no. En derecho público, el procedimiento es muy importante. Es decir, cómo se llega, cómo se encadenan los pasos, ¿no? Argumentativos, lógicos, hasta llegar a esa decisión es fundamental porque realmente, si no, difícilmente podemos hacer funcionar la tutela, ¿no? Plenamente. Entonces, claro, cuando aludes a la argumentación in iudice, claro, bueno, podría ser siempre y cuando tengamos conocimiento de del expediente, entre comillas, ¿no? Es decir, de los argumentos que se han vertido en ese expediente. En una argumentación in iudice, en un procedimiento selectivo de empleo público, ¿vale? Evidentemente no hay que razonar por qué cada una de las personas ha obtenido esa puntuación en la resolución final, porque esa información está en el expediente, pero está en el expediente. Quiere decir que yo puedo ir y comprobar la lógica, ¿no? de esa resolución final. Claro, es que en estos casos no sucede eso. Vamos a ponernos en el caso Bosco. Es que el problema es que las personas a las que se le deniega el bono social y dicen, yo cumplo los requisitos del Real Decreto, pero Bosco me está diciendo que no, que se me deniega. El problema es que esas personas no tienen elementos de motivación concreta de por qué se le ha denegado, porque es un problema en la configuración de Bosco, en su codificación, en el software. Lo que planteo es, simplemente, si nos tomamos en serio que Bosco tiene naturaleza jurídico-formal, porque es Bosco quien está determinando la decisión, tenemos una regulación analógica previa, pero al final Bosco no aplica solamente, si me permitís la analogía, interpreta. Bosco interpreta. No Bosco, quien desarrolló el software. Quien desarrolló el software hizo una labor interpretativa sobre la regulación analógica previa porque le dio una forma concreta en software y tomó una serie de decisiones mal tomadas, en este caso. Claro, la cuestión es que si le atribuimos carácter jurídico formal, no podemos permitir que una aplicación informática que va a tener ese impacto en términos de derecho público en la esfera de la ciudadanía se elabore de esa manera. Se elabore con total desconocimiento de los parámetros, de la forma en que eso se lleva a cabo. Al final, el sentido que tiene el atribuir, proyectar este carácter jurídico formal sobre el software, realmente es intentar garantizar las maneras en que ese software se desarrolla y se adopta, ¿no? E incluso, en el extremo, exigir métodos de ingeniería de software que permitan hacer trazable claramente la manera en que ese software opera. Porque realmente solo así podemos garantizar la tutela frente a las decisiones que ese software adopta. No sé si me explico. Vale, que se trata de preservar esa cadena, ¿no? de toma de decisión administrativa sin permitir esos agujeros negros que suponen ahora mismo, ¿no? Esas cajas negras que supone el implementar ahí un sistema automatizado, que no sabemos muy bien lo que pasa adentro. ¿Vale? Bueno, probablemente no nos vayamos a poner de acuerdo ni tan fácilmente, ¿no? Muchas gracias, David. No sé si Miguel, Dani, María o Paolo queréis comentar algo. Yo, si no, tengo ahí un par de preguntillas. Tú misma, Patri. Vale, pues bueno, pues empiezo. Nada, dos cosas que yo creo que habían salido también en el otro seminario, ¿no? Cuando dices que la gente no sabe los motivos por los que se deniega, claro, no sabe o sea, dónde falla algorítmicamente el sistema para que él no encaje en el requisito, pero a la persona lo que le llegará es que, digo yo, no lo sé, que es que no cumple los requisitos para tener el bono. Y eso, quiero decir, ¿es necesario que la persona sepa informáticamente dónde está el error para que lo pueda recurrir? Pues dirás, oye, quiero decir, yo creo que no, porque lo que dirá es, oye, yo cumplo el requisito de tener esto, esto y esto que está en la norma y no lo cumplo. A mí, ¿qué más me da donde esté para poder quejarme el error informático, ¿no? Es decir, me da igual. Otra cosa es que tú no sepas por qué te dicen que no, pero sabes qué es lo que tienes que cumplir para que te lo den. Entonces la persona dirá, me estáis diciendo que no y sin embargo yo cumplo. ¿Qué más me da cuál sea ese traspiés informático que en cualquier caso ni siquiera lo podríamos entender, ¿no? A ti lo que te importa es que no, tu situación no va acorde con lo que prevé la norma. Y yo creo que eso para ejercer el derecho a la tutela judicial, pues quizás sea suficiente. Y luego también tengo muchas dudas, ¿no? Creo que, o sea, lo que planteas es que creo que nos conduce a llamar norma a todo lo que predetermina una decisión jurídica. Y si todo lo que predetermina una decisión jurídica es norma, pues hay cosas
completamente fácticas que también serían normas, ¿no? Incluso, no sé, pues los informes periciales, el programa Padre, el de Hacienda. Entonces, claro, en el fondo sí que es una visión consecuencialista, porque lo que atribuye valor normativo son los efectos. Hay muchas cosas en el ordenamiento que producen efectos jurídicos y no son normas, ¿no? Entonces, a mí me parece que contribuye, o sea, no sé si, no sé si es necesario, dicho de otra forma, atribuir un valor normativo a los software solamente para garantizar los derechos a la tutela judicial. Yo creo que lo ideal igual es llegar a ese resultado, habrá que ver, por supuesto, cómo, ¿no? Vosotros habéis estudiado más, pero igual para eso no hace falta extender el concepto de norma a un montón de cosas que no son productos del derecho, porque corremos el riesgo de que si todo es norma, luego igual nada es norma y qué nos rige y qué no nos rige. Entonces eso me parece peligroso porque si eso es así, entonces habrá otras cosas, el efecto dominó en el derecho, que pasen a ser normas también. Y estoy pensando en los programas informáticos de Hacienda, ¿no? O los programas que maneja el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, para atribuir las pensiones alimenticias, que son de cálculo y tal. Eso también son normas, entonces. Entonces, me parece que el hecho de, o sea, lo que hace que una norma sea una norma no son los efectos que produce, no sé, y eso sí que es una visión consecuencialista, ¿no? Porque entonces hay un montón de cosas puramente fácticas, no normativas en el ordenamiento que pasarían a ser normas. Y a mí eso me parece que introduce un elemento adicional de confusión, aunque entiendo la orientación, vamos a llamarlo norma para dotarlo de garantías. La cuestión es, ¿podemos dotar de garantías fundamentalmente a la ciudadanía sin convertir en norma lo que creo que no lo es? En fin, no es fácil todo este tomate, ¿no? Pero Sí. simplemente bueno, por lanzar la pregunta. Hay todas las manos levantadas, así que como queráis. Miguel, Dani y María. No, María, si queréis hablamos un poco todos y luego pueden Vale, contestar Jesús y David. perfecto. Pues No María. sé si me escucháis, ¿sí? Vale, Sí. vale, es que estoy con auriculares, perdonad, que no puedo conectar la cámara. Bueno, algunas de las cuestiones las mencionaba ahora Patricia ya, o sea que no incidir en ello, aunque a mí es verdad que alguna duda en lo que mencionaba sobre todo al principio me genera esta idea de si es necesario, o sea, me hace dudar mucho, ¿no? Esta idea de si es necesario conocer exactamente el qué. ¿no? Cuál es lo que basa o qué es en el funcionamiento del algoritmo, del programa informático, lo que lleva a la decisión de que no, porque me parece, o sea, no sé si desde el punto de vista de conocer toda la motivación de una decisión, no es necesario a efectos luego de poder recurrir de manera más precisa, ¿no? Para saber exactamente, precisamente porque partimos de que uno cumple todos los criterios, qué es lo que ha pasado y cómo puedo ir directamente a impugnar la razón que ha llevado a que la decisión final sea que no, ¿no? Igual que entiendo que en cualquier procedimiento administrativo que solicitamos algo y vemos los criterios, queremos saber cómo ha interpretado la administración y en qué elementos se ha apoyado para que uno de esos requisitos, que en principio sobre el papel, en unas bases, en una convocatoria, creemos que cumplimos, luego nos arroja un resultado negativo. Y no sé si es fácil tener esa comprensión profunda de esos elementos sin saber exactamente cómo ha operado, porque a cambio tampoco hay otra explicación, ¿no? de los requisitos, entiendo, más allá de la propia operación, cálculo o análisis que hace el sistema. Y luego a mí lo que me interesaba y quería preguntaros era, porque entendiendo que al final toda esta búsqueda o este debate lleva, como ahora también señalaba Patricia, a buscar garantías, ¿no? Garantías para los ciudadanos ante un sistema. Y a mí me preocupa, no sé si creéis que esta complejidad que ha generado Bosco y esta falta, desde mi punto de vista, de garantías frente a lo que ha sido errores en la aplicación, se puede generalizar, no sé si a corto o a medio plazo, dado que estamos en unos estados sociales que cada vez más hacen reposar en la esfera privada, en empresas privadas, el disfrute de servicios públicos y de la asistencia pública. Pienso, por ejemplo, en cuántos municipios una prestación como las que tiene que ver con los servicios de ayuda a domicilio derivados de la dependencia recaen en empresas externas que ni siquiera son no sé, ONGs o entidades sin ánimo de lucro, sino que son empresas con ánimo de lucro y en las que no sé en qué medida
se puede pensar que a medio plazo puede trasvasar la administración, incluso la tarea de articular sistemas que evalúen con indicadores pues el grado de dependencia. Bueno, no digo que a lo mejor esta fase la vaya a hacer, pero sí que me preocupa la proyección que puede tener, porque al menos me conecté unos minutos tarde, pero yo creo que estaba señalando, me parece que Jesús, cómo no es, ¿no?, un acto, bueno, es lo que se deriva también del recorrido, no es un acto de una prestación de un poder público, sino una obligación que se impone a las empresas colaboradoras. Pero claro, esto podría haber sido un acto y algo gestionado directamente por el poder público que entiendo que ha trasvasado. Y por eso me plantea la duda de si esto lo podemos seguir viendo en otros ámbitos, cuáles lo que podían ser perfectamente prestaciones directas que concede los servicios públicos, el ayuntamiento, acaba pasando a ser una carga que se le pone a la empresa para poder articular la dependencia. Bueno, no sé si me he explicado un poco, que podáis entender la duda que os planteo y ver cómo lo veis, o este riesgo, o si a lo mejor ya se está dando en muchos ámbitos y lo estamos desconociendo. Y muchísimas gracias, me ha parecido interesantísimo vuestras intervenciones. Patri, está sin micrófono. Estoy apañada, sí. Que decía que antes tenía a Dani la mano levantada, pero que la ha bajado, entonces estás tú, Miguel. Pero No sé si Dani. fue por TOC. Pues nada, adelante, sí, perdón. No, pero que hable Miguel y después pregunto. No, Dani. Vale. A ver, voy a hacer una pregunta que probablemente no tenga sentido, pero vamos a especular. ¿Qué posibilidad veis, y sé que voy a hacer una analogía que no debería, pero bueno, qué posibilidades veis de aplicación al derecho de acceso del artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos como vía para acceder al código de Bosco? Y ahora viene la analogía que sé que no debería hacer. Hace unos cuantos años, en el 17 creo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea señaló para el caso Novak que, vale, las preguntas de un examen para acceder a una oposición no eran dato personal. Por lo tanto, ahí no se podían ejercer los derechos del derecho a la protección de datos. Pero sí que dijo que las anotaciones subjetivas que había hecho el evaluador para sí mismo para adoptar la decisión, además de ser un dato personal del evaluador, eran un dato personal de la persona evaluada porque esa decisión que iba a adoptar producía efectos sobre esa persona que se iba a examinar y esos efectos suponían el no poder acceder a un puesto de carácter público. Claro, si esta misma reflexión la llevamos a ciertos tipos de software que adoptan decisiones que tienen consecuencias, entonces ese software podría ser como la anotación subjetiva del examinador. ¿Por qué? Porque lo que serían las preguntas del examen sería la normativa. Y en ese caso, si está produciendo efectos, yo, como es un dato personal, ejercería no el derecho de acceso a la información pública, sino el derecho de acceso por la vía de protección de datos, al menos para saber no el qué de la decisión, sino el porqué de esa decisión, porque está produciendo consecuencias para mí. Sé que es muy forzado, pero como introdujeron el elemento de producir efectos, quería señalar que habría esa variable que como mínimo habría que considerar. En un repaso así general por la resolución de la agencia no la vi, porque es muy problemática y es cierto que en el caso Nova que hicieron eso, en alguna resolución previa, creo que era el caso Breyer, que era de aplicaciones en materia de inmigración, dijeron que ahí no cabía. Y también era aplicación, en ese caso, de una fórmula y de unos requisitos para acceder en vía migratoria, que probablemente se parezca un poco más a lo que hace Bosco. Pero bueno, por provocar algo, quería decir. Gracias, Dani. Y bueno, yo en primer lugar quiero agradecer tanto a David como a Jesús su disponibilidad para estar un 30 de junio debatiendo sobre esta cuestión y felicitaros por las exposiciones que me han parecido muy claras, muy gráficas, al margen de que haya desacuerdos que
un poco eso también era lo que pretendíamos, ¿no? Si no bastaría con que interviniese una persona. Yo creo que esos dos puntos de vista, en todo caso, son complementarios. Y por mi parte, quería plantearos dos cosas. En primer lugar, en relación con lo que plantea Jesús, me gustaría que desarrollases un poco algo que has dicho al principio y que, bueno, me parece que es una cuestión interesante en la medida que introduce una novedad, ¿no? En el debate este de quién tiene, quién tendría derecho a conocer esta información, ¿no? Entre quienes dicen no tendría nadie tendría derecho a esto, creo que eso lo sostiene Alejandro Huergo, o quien sostiene como la Fundación Cibio, que es la demandante, y Andrés Boix, digamos que eso tiene que ser una información pública, ¿no? Entonces tú dices, me parece que es interesante, ¿no? Al menos la persona interesada tendría que tener posibilidad de acceder a esto, ¿no? Luego ya veremos si a lo que accede le resulta útil o no, pero bueno, me parece explorar esa vía, digamos, esa tercera vía, ¿no? Que tú planteabas, que eso sí que me parece interesante. Y en relación a lo que comenta David, estaba recordando una cosa que tú cuentas en tu libro, que me parece libro que me parece absolutamente recomendable, La intrusión jurídica del riesgo, ¿no? Que hablas de la tecnología como una suma de, digamos, la tecnología regulada y la tecnología constitutiva, ¿no? Es decir, que la tecnología, por una parte, es objeto de regulación, el Reglamento Europeo de Protección el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial regula usos prohibidos, cautelas en los sistemas de alto riesgo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo la tecnología, además de ser objeto de regulación, participa en la regulación, ¿no? Y eso es un elemento diferenciador de la tecnología. Y con eso quería llegar a algo, porque se hablaba de la intervención humana, ¿no? Que tú algo que tú también planteas en el libro, creo que citando a Ben Green, ¿no? Digamos, si realmente hay supervisión humana. Es decir, ¿en qué medida, si al final de todo, después de Bosco, interviene un empleado o una empleada pública, en qué medida hay auténtica supervisión humana o un mero sesgo de automatización? Y dice, bueno, pues si Bosco ha dicho esto, pues usted no tiene derecho y punto, ¿no? Entonces, esto que plantea el Reglamento Europeo de la supervisión humana para los sistemas de alto riesgo, si realmente tú crees que es auténtica supervisión o en la mayor parte de los casos será mera confirmación de lo que ha dicho. Y nada, retiraros mi agradecimiento y que me ha gustado mucho lo que habéis dicho. María, no sé si sigues con la mano arriba, pero quizás porque no la bajaste. Sí, supongo que sí. Vale, pues nada, sí, sí. Ah, Paolo, perdona, no te había visto. Pues adelante. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra exposición. Yo soy muy ignorante de derecho administrativo español, pero conozco un poquito el derecho administrativo de Italia y no quiero hacer una pregunta, pero como aportar algo, porque un caso muy similar ocurrió en Italia en el 2019. No sé si pudiste como investigar este caso, es la sentencia 2270 del 2019 del Consejo de Estado, donde ocurrió la misma cosa con la diferencia que el software fue producido en house y entonces por la misma administración. Y la conclusión del Tribunal Supremo Administrativo de Italia fue que el algoritmo es un acto administrativo digital y se aplican los principios generales del derecho administrativo de Italia, que es publicidad y transparencia. Y entonces la administración tenía la obligación de divulgar el código y el tribunal como resolvió el caso simplemente así, porque la publicidad y la transparencia son los principios generales de nuestro derecho administrativo. No se puede, no se puede invocar como el derecho de autor. Y ya está como un principio general como en nuestro derecho administrativo creado por la jurisprudencia. Solo esto. Gracias. Muy bien, gracias, Paolo. Pues nada, si queréis, vais contestando a las cosas que se plantearon como queráis. ¿Quieres empezar tú, Jesús? Como quieras. Vale, perfecto. Espero poder responder a todo. Bueno, a ver, en primer lugar, respecto de lo que ha dicho Patricia, yo estoy de acuerdo con ella y es más, no creo que sea necesario para dotar de garantías a los ciudadanos ante el uso de estos sistemas el calificarlos como norma jurídica. Bastaría con que el legislador dijera que estos sistemas
y sus software tienen que ser públicos y transparentes y que todo el mundo tenga acceso a ellos. Con eso lo solucionamos. No hace falta calificarlos como norma jurídica. De hecho, creo que en Brasil hubo una reforma, no sé si se ha reformado finalmente o estaba en proyecto para introducir la transparencia algorítmica como un derecho fundamental. O sea, que hay países pues, que se lo toman en serio y que quieren que todos los software que utilice la administración sean públicos y en código abierto. Pero para eso no creo que sea necesario calificarlos como norma jurídica. Respecto a lo que ha dicho María, pues no sé qué decirte. Ahí no sabría qué responderte. La privatización de funciones públicas pues, es un hecho que en muchos casos inevitable. Y yo que estudio bastante industria, pues es un sector donde la delegación de funciones públicas o directa, la atribución directa ya por el ordenamiento jurídico de funciones públicas a sujetos privados es el pan de cada día. Así que no lo sé. Lo importante es, con independencia de quién sea el sujeto que ejerce esas funciones, o esas actuaciones, es que haya garantías y ya está. Y que si una empresa que se dedica a la dependencia, a atender a personas en situación de dependencia, etcétera, utiliza sistemas, pues que el ordenamiento jurídico dote al uso de esos sistemas de ciertas garantías y de ciertos límites. Y ya está. Creo que puede ser útil, pero que hay que preservar y hay que garantizar que los sistemas no discriminan y que los sistemas cumplen escrupulosamente el ordenamiento jurídico y que no se producen vulneraciones de derechos fundamentales. Pero yo creo que no tenemos que ser tampoco luditas aquí. Hay que apostar por la implementación de sistemas informáticos en la administración pública, pero siempre que se doten de las debidas garantías. La agencia tributaria es experta en utilizar estos tipos de sistemas de forma totalmente opaca. Existen por ahí resoluciones del Consejo de Transparencia que declaran como límite las funciones de inspección y control y vigilancia. Y bueno, yo no estoy muy de acuerdo, pero ahí estamos. Por eso, enlazo ya con la pregunta de Miguel y luego también abordaré la de Daniel, porque me parece interesante. Por eso yo apuesto por una posición ecléctica o intermedia. Ni transparencia absoluta, porque en muchas ocasiones el software no pertenece a la administración, el software pertenece a empresas privadas y tampoco, si vamos por ahí, puede ser que lo que nos pase es que nos quedemos sin poder adquirir ningún tipo de sistema, porque la empresa privada no nos va a regalar su derecho de autor o el derecho a propiedad intelectual sobre sus programas, ¿vale? Entonces, a caballo entre la transparencia absoluta y la opacidad absoluta, yo creo que, como aquí todos estamos de acuerdo en que lo importante es dotar de garantías y preservar las garantías del ciudadano ante el uso de estos sistemas, creo que lo adecuado sería que el propio ciudadano, como interesado, frente a una decisión, sea automatizada por sistemas automáticos o de inteligencia artificial, y ya sean el ejercicio de potestades discrecionales o regladas, pueda conocer el funcionamiento de esa máquina, de ese sistema. Que no quiere decir que necesite acceder al código fuente. Es que a veces sí. En ocasiones es que la casuística aquí será infinita y muy compleja. A lo mejor en ocasiones sí que se necesita acceder al código fuente y en otras ocasiones no. De hecho, y aquí enlazo con la pregunta de Daniel, porque el artículo 15 del Reglamento Europeo de Protección de Datos ha sido recientemente objeto de interpretación. Se ha resuelto una cuestión prejudicial, que no sé si lo sabíais, es de febrero de 2025. Y en esa sentencia, lo que se dice, al hilo del que interpreta el 15H, creo, que es obligación de informar sobre información, de aportar al interesado información significativa sobre la lógica del sistema, ¿vale? Pues al hilo de eso, lo que viene a decir el Tribunal de Justicia es que el 15H, como complemento al 22, porque al final supone una manifestación del derecho a expresar el punto de vista del ciudadano, a expresar su punto de vista ante una decisión automatizada, implica el que el responsable del tratamiento tiene la obligación de facilitar información sencilla
clara sobre los principios y sobre el procedimiento que ha seguido esa máquina, ese sistema, para llegar al resultado concreto. Y además, en particular, en uno de los parágrafos, dice, y os lo leo textualmente, porque cuando has hecho la pregunta me ha venido a la cabeza directamente esa sentencia, que ni la mera, el parágrafo 59, ni la mera comunicación de una fórmula matemática compleja como un algoritmo, ni la descripción detallada de todas las etapas de la adopción de una decisión automatizada cumple tales requisitos. O sea, el de recibir información significativa sobre la lógica aplicada que sea pertinente, concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Y qué quiere decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Que el derecho de acceso al código fuente no tiene por qué ser ni inteligible, ni adecuado, ni pertinente, ni de fácil, ni que resuelva al ciudadano su derecho a poder, no va a poder expresar su punto de vista por acceder al código fuente. A lo mejor en ocasiones sí. Por eso, ¿qué es lo que yo digo? ¿Cuál es mi teoría? Que se reconozca un derecho de acceso al interesado únicamente y siempre que ello sea necesario, que por eso hacía referencia a la necesariedad, porque a veces, en ocasiones, puede no ser necesario. Ahora mismo, en el caso Bosco. ¿En el caso Bosco es necesario acceder al código fuente para que el interesado conozca las razones por las que se le ha denegado el bono social? No, no es necesario. Entonces ahí, ¿para qué vamos a reconocer un acceso? Otra cosa es que el Estado, el Poder Legislativo, decida, en el ejercicio de sus competencias, que todos los códigos fuentes, todos los sistemas informáticos que utilicen la administración, utilicen código abierto. Pero eso es una decisión del legislador, no tiene por qué, hay que ir al caso concreto. Pero un derecho a la transparencia absoluta yo creo que no es útil. E insisto, esa sentencia de 2025, pues recomiendo su lectura, porque yo me la he leído un poco en diagonal, pero aporta elementos muy interesantes que pueden ser útiles de cara a la resolución del Tribunal Supremo de recurso de casación. Pues dice lo que dice, que el transmitir la fórmula matemática del sistema informático no cumple los requisitos de información significativa relativa a la lógica del sistema, porque esa información tiene que ser clara, tiene que ser útil para el interesado, ¿vale? Y bueno, hasta ahí no sé si me quedo algo más. No sé si conocéis esa sentencia, pero os recomiendo que la leáis. Es el asunto 203.22, CK, si no me equivoco. CK contra Austria, si no me equivoco. La tengo aquí. 203.22. Sí, exactamente. Exactamente. Pues la recomiendo porque es muy interesante y va a tener efectos. Va a tener efectos en el caso Bosco y en el acceso al código fuente de todas las herramientas informáticas que utilice la administración. Y también habla de la ponderación entre los secretos comerciales que puedan existir y el derecho de acceso de los interesados. ¿Vale? Entonces, bueno, me parece interesante. Muchas gracias, Jesús. Bueno, David, cuando quieras. El micro. David, no te escuchamos, el micro. Bueno, muchas gracias por las observaciones. Tomo un montón de notas porque me suscita dudas, muchas cosas que habéis planteado. Quizá he dado no sé, en la manera de expresarme, quizá he sido demasiado contundente como si estuviera todo muy claro, pero en absoluto es así, ¿no? Es bastante experimental, ¿no? Todos los argumentos son inevitablemente un poco experimentales, ¿no? En este terreno, ¿no? Un poco osados, ¿no? Necesariamente. Bueno, una primera aclaración al hilo de lo que decía Patricia. Yo no afirmo tan contundentemente que tengamos que reconocer carácter de disposición de carácter general normativo estrictamente en el sentido de un reglamento tradicional analógico de toda la vida, ¿vale? Yo me conformo con plantear que es necesario dotar de carácter jurídico formal al sistema, ¿vale? Después, a lo mejor tendríamos que abrir la discusión de que, o a lo mejor depende de los casos, esa calificación jurídico-formal podría ser de un tipo u otro. No obstante, yo creo que en muchos casos habrá buenas razones
o habría, ¿no? Razones para poder reconocer carácter normativo. No sé si en el caso Bosco, pero en algunos supuestos. Porque, claro, decía Patricia que es incurrir en una comprensión consecuencialista, de decir, bueno, todo producto jurídico que condicione decisiones posteriores tendría carácter normativo. Bueno, no necesariamente. Dependiendo de cómo las configura. Por ejemplo, aludías a un software para el cálculo de pensiones. Ujú. Claro, a lo mejor ahí no, pero es que no podemos caer en el error de entender que Bosco es una calculadora. Es que no lo es. Bosco es un árbol de decisiones, que es más complejo que una calculadora. Es decir, es una serie de encadenamientos lógicos de si no, encadenados uno detrás de otro, que produce itinerarios con cierta complejidad, ¿no? Claro, otra cosa es un sistema que solo realice operaciones aritméticas o puramente materiales. Bosco hace una clasificación de hechos y aplica una consecuencia jurídica. ¿Vale? Claro, me estaba viniendo a la cabeza el artículo 109 de la Ley de Procedimiento Común, ¿no? 109.1, ¿no? La distinción entre lo que es una operación meramente aritmética, ¿no? O material, frente a lo que ya se aproxima a una operación jurídica, ¿no? De calificación, digamos, ¿no? Bosco yo creo que se parece más a esto segundo que a lo primero, que a una mera operación aritmética. En todo caso, como digo, la solución, por ejemplo, que formulaba Paolo, que se ha llegado en Italia, creo que decías, de reconocer el carácter de acto administrativo general, bueno, a lo mejor podría ser una solución, ¿no? No carácter... Perdón, no es acto administrativo general, es como acto endoprocedimental, o sea, que no es la resolución final, pero es un acto que va a influir sobre la resolución final y entonces yo que quiero impugnar la resolución final tengo que conocer este acto administrativo general. Vale. Sí, podría ser parecido a un informe, quizá más, ¿no? Que recae en la tramitación del procedimiento. Bueno, pues podría ser otra solución. Lo que pasa es que precisamente en el caso de Bosco, creo que es verdad, lo que dice Jesús, que a veces acceder al código fuente no va a ser la solución, sobre todo en sistemas que son muy complejos, ¿no? Porque no... Y sobre todo aquí se cruza un problema adicional, que muchas veces ni el propio desarrollador del software tiene plena disposición sobre el software, porque el software está lleno de referencias a librerías externas, ¿no? Que a veces va a ser difícil de integrar. Lo que pasa es que, claro, en el caso de Bosco, quizá sí que sea necesario precisamente el código fuente, porque no hay otra manera de detectar, de depurar el error. Porque el problema, Bosco es muy paradigmático sobre lo que pasa, yo creo, ¿no? Sobre el riesgo hacia el que nos conducimos si no amarramos formalmente en términos jurídicos este tipo de sistemas. Y es que el proceso de elaboración del software ha sido muy deficiente. Nosotros tenemos, a través de Cibio, tenemos la documentación que les entregaron sobre la especificación técnica del sistema y con compañeros de informática que lo han estudiado, nos cuentan que es muy flojo, muy deficiente. O sea, no es sorprendente que en el desarrollo final del software se hayan cometido errores por incoherencias con la normativa de partida, porque ese proceso de especificación funcional, digamos, ¿no? del software ha sido débil. Llegados a este punto, como no hemos tenido garantías de elaboración sólida, ¿no? Consistente de ese software, en este caso concreto, me temo que es que la única manera es acceder al código. Además, en este caso, el código no va a ser excesivamente complejo, probablemente. O por lo menos ayudaría. Y claro, aquí sí que, digamos, sí que hay una invitación a considerar el carácter normativo, quizá o pseudonormativo de Bosco, y es su capacidad de reproducir los problemas, de reproducir los errores. Claro, es que el problema es que Bosco va a hacer que haya resoluciones incorrectas en un número muy elevado de supuestos. Otra cosa es que haya una persona que lo esté peleando, que haya puesto el caso en conocimiento de Bosco, pero ¿cuántos casos similares habrá? Es decir, que ahí sí que nos aproxima un poco al carácter. Es verdad que quizás consecuencialista, el argumento, pero el problema es que adquiere una escala que trasciende mucho el caso individual y afecta a muchas personas, ¿no? Claro, el sostener que la posibilidad de solucionar ese error que afecta a múltiples casos individuales pase por o bien la normativa de protección de datos, artículo 15 o como queramos montárnoslo, o bien solicitud de acceso a la información pública,
a mí en términos jurídicos quizá básicos se me hace un poco duro. O sea, el pensar que esto no sea un problema de publicidad, ¿no? De publicidad, de los criterios conforme a los cuales se toman las decisiones jurídicas, que afectan a múltiples supuestos individuales. Por eso, bueno, la solución italiana me parece bastante coherente. Yo no he leído la sentencia, ¿eh? Pero quizás sea razonable. Bueno, tenía por aquí anotado, bueno, decía María, hablaba al problema bueno, al problema añadido, ¿no? Digamos, del uso privado, ¿no? De sistemas de software que tiene trascendencia jurídico-pública, ¿no? Digamos que estamos ante un escenario, una nueva ola no sé si de privatización o casi de huida del derecho administrativo también en términos algorítmicos, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Una nueva variante. Pues sí, no, sin duda es un problema. De hecho, el caso Bosco, esto añade bastante complejidad a la discusión, ¿no? Porque nos hemos obligado primero a aclarar este procedimiento que no tiene nadie muy claro cómo se integra ahí lo público y lo privado, ¿no? De hecho, da la sensación ni que la Audiencia Nacional, ¿no? Ni siquiera lo tiene muy claro, ¿no? Ese engranaje público-privado, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, sin duda es una capa de complejidad añadida. Bueno, y, comentaba Miguel, bueno, Miguel, gracias por la referencia al libro, me alegro de que sea de utilidad alguna cuestión que planteo ahí. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo de que eso es un agujero, ¿no? Un problema, ¿no? Una zona de sombra, ¿no? Respecto a las regulaciones que existen o que puedan plantearse sobre el control jurídico sobre las actuaciones administrativas automatizadas, importante, ¿no? El hecho de que tú pones un operador humano, pones formalmente, ¿no? Un operador humano que recoja la decisión y ya con eso tienes salvada el propio concepto, ¿no? de actuación administrativa automatizada que ya no sería aplicable. Bueno, en la resolución sancionadora, la agencia deja caer algún comentario en este sentido y dice, bueno, la intervención humana tiene que ser significativa, no puede ser meramente cosmética, ¿no? O meramente formal, tiene que ser sustancial, tiene que pronunciarse sobre el fondo. Ya. Esto luego cómo se ata, ¿no? En un caso concreto, ¿cómo verificas esto, ¿no? Claro, esto es tanto como meterte dentro de la cabeza del operador humano y ver si ha sido autónomo, ¿no? O se ha dejado llevar por la inercia, por el sesgo de automatización. Aquí creo que tenemos que tenemos que echar mano de la sociología de la técnica, ¿no? De la filosofía de la técnica, que nos advierten de que cuando tú introduces un sistema automatizado, el decisor humano confía, ¿no? en la solución de la máquina. Por eso yo creo que es necesario caminar hacia un cambio en el concepto mismo de actuación automatizada. Es decir, que sea irrelevante o no sea tan determinante el hecho de que haya intervención de un sujeto humano cuando tienes una actuación automatizada que en sí misma ya es significativa, ¿no? Para mí la definición del artículo 41 de la 40-2015 es problemática en este sentido, ¿no? Porque abre la vía a este tipo de soluciones meramente cosméticas, ¿no? Frente al automatizado. Entonces, quizás no tengamos que hacer tanto énfasis en esa intervención humana o no, sino en los efectos que produce, digamos, en el significado de la propia actuación automatizada. Bueno, y creo que nada más. Me anoto muchas cosas, ¿vale? Para reflexionar. Y probablemente sí, probablemente el argumento de la atribución normativa con carácter general a cualquier algoritmo, pues no es sostenible, ¿no? Tenga que ser matizado, pero creo que tampoco tenemos que descartar en todos los casos esa posibilidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, David y Jesús. No sé si alguien quiere comentar algo más en una segunda ronda o si no, pues lo dejamos aquí y lo continuaremos en alguna otra ocasión, como queráis. No veo manos. Entiendo que no las hay, ¿no? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a los dos por las intervenciones. Este día que aquí por lo menos está insoportable de calor. Y a los demás también por estar aquí en el seminario. Y nada, pues vamos, como solemos hacer siempre, lo vamos a descargar y lo subiremos al canal de YouTube del proyecto para que esté accesible a las personas que lo quieran ver, que muchas no se pueden conectar en directo, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos. Muchísimas gracias Vale, a un saludo. vosotros.
Buen día. Gracias. Gracias. Chao. Hasta Hasta luego, luego. buen Hasta día. luego.